Y ahora sí, como tal, vamos a seguir con el catecismo de San Pío X. Habíamos dejado la última vez en la pregunta 955, que estamos tratando de los pecados. La pregunta anterior había sido ¿qué daños causa el pecado mortal? Ahora la pregunta 955 dice, además de materia grave, ¿qué otra cosa se requiere para pecar mortalmente? O sea, ¿cuáles son las condiciones, además de que sea materia grave, como dice la pregunta, para que yo haga un verdadero pecado mortal? Es decir, que mate el alma, como decíamos metafóricamente, es decir, pierda la gracia y por tanto pierda el cielo, sea merecedor del infierno, de castigos en esta vida y todas las cosas que decía el catecismo. Pues la respuesta dice, para pecar mortalmente se requiere, además de materia grave, plena advertencia de esta gravedad y deliberada voluntad de pecar, es decir, pleno consentimiento. Eso quiere decir que yo sé que esto es pecado mortal, yo sé que es un pecado grave, no tengo excusa, no lo ignoro, lo sé. Sin embargo, no me importa, lo quiero hacer y lo hago con pleno consentimiento. Cometí un pecado mortal. Y es muy importante que uno tenga bien claro esto. Se requieren esas tres cosas: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, para que el pecado sea mortal. Porque si llegara a faltar cualquiera de los tres, habría pecado, pero sería pecado venial. Si tengo plena advertencia, sé que eso está mal, y pleno consentimiento, no importa pero es materia leve, es un pecado venial. Por ejemplo, decir una mentira chiquita, mentira piadosa, que se le llama. O pongamos, es materia grave y tengo pleno consentimiento, lo quiero hacer, pero no tenía plena advertencia. Yo no sabía que era un pecado mortal, sabía que estaba mal, pero no había caído en cuenta de que era grave, que solo si yo hacía solo un pecado mortal. Entonces el pecado fue venial, materialmente fue una acción objetivamente grave, pero al faltar esa plena advertencia, ante Dios sería solamente un pecado venial. O también si falta el pleno consentimiento. Si uno tiene la plena advertencia, yo sé que eso es pecado mortal, es la materia grave, y yo no consiento plenamente, hay un semi-consentimiento, tal vez uno como que medio empieza al final siempre no, y rechacé, pero no alcanza a consentir plenamente el pecado, habría un pecado venial, no alcanzó a consentir, pero no hubo el pleno consentimiento. Entonces es importante tener eso siempre para cuando uno haga sus exámenes de conciencia y para evitar los escrúpulos también, que son para volver locos al alma, pero siempre para el pecado mortal, plena advertencia, pleno consentimiento y materia grave. La siguiente pregunta, 956, ¿qué es pecado venial? Pecado venial es una transgresión leve de la divina ley, por la que el pecador solo falta levemente algunos de los deberes con Dios, con el prójimo o consigo mismo. La siguiente pregunta, ¿por qué se llama venial? Tenemos pecado mortal, que recién veíamos, mata el alma, y este es venial. ¿Por qué el nombre de venial? Dice la respuesta, porque es ligero respecto del pecado mortal, no hace perder la divina gracia, y Dios más fácilmente lo perdona. De hecho, venia, la palabra venia significa perdón, indulgencia, que es un pecado venial, porque es fácilmente perdonable, porque es una cosa leve, una cosa chiquita. Entonces Dios fácilmente lo perdona. De hecho, los pecados veniales se pueden perdonar haciendo un acto de contrición, cuando uno agarra agua bendita en la cruz, con arrepentimiento de los pecados se perdonan los pecados veniales. Cuando uno está en la misa y el Padre da al principio, o reza el confiteor, o antes de la comunión, que también da la absolución, ahí se perdonan los pecados veniales. Uno tiene arrepentimiento de los pecados veniales, fácilmente se perdonan, no solamente dando la confesión, sino también por fuera, fácilmente se adquiere el perdón y no nos hace perder la divina gracia. Como dice el catecismo, yo cometa 100 pecados veniales, son pecados veniales, ofensa a Dios, voy a tener que pagar por ello en el purgatorio, pero no pierdo la gracia. Es decir, si me muero con puros pecados veniales, uno se salva. Yo quiero el purgatorio, expiar eso, pero uno no pierde la divina gracia. A través del pecado mortal, que por eso se llama mortal, queda muerta el alma porque uno pierde la gracia de Dios. La siguiente pregunta, 958, que es muy interesante, o muy bien planteada, después de lo que veíamos. ¿Por qué se llama venial? Repetimos, porque es ligero respecto al pecado mortal, no hace perder la divina gracia y Dios más fácilmente lo perdona. Entonces la siguiente pregunta, luego, ¿no hay que hacer gran caso del pecado venial? Pues no importa, si no pierdo la gracia fácilmente se perdonan, no importan los pecados veniales. La respuesta dice, eso sería engaño grandísimo, pero un engaño grandísimo, que yo piense que el pecado venial no importa, no me va a mandar al infierno. Ya que el pecado venial, continúa diciendo,
siempre contiene alguna ofensa a Dios, ya por los daños no pequeños que acarrea al alma. Y eso es muy importante entenderlo. Todo pecado, no solo los graves, mortales, sino también los pecados veniales, ofenden a Dios. No me extraña, porque estoy transgrediendo su ley, yendo contra su voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero de todo es saber que ofende a Dios y no querer ofender a Dios, y por eso no querer hacer pecados veniales. Y ahora veamos qué daño nos acarrea el pecado venial. La siguiente y última pregunta por el día de hoy. El pecado venial, primero, debilita y entibia la caridad. Debilita y entibia la caridad. Siempre está sobreentendido el pecado venial deliberado en esta pregunta y la respuesta. Es decir, cuando yo sé que esa acción es un pecado venial, no es mortal, es venial, entonces no me importa. Y lo hago a sangre fría, digamos. Eso es un pecado venial deliberado. No, esta respuesta no se refiere a los que son de fragilidad, somos naturaleza caída y es imposible que transcurramos un día sin cometer algún pecado venial o pecados veniales. Pero cuando proceden de fragilidad, no es que uno lo pensó fríamente, sino que pasó, me pisaron el pie, una mala palabra o ocurrió algo y me molesté de momento por unos instantes y luego ya me calmé, un pecado venial, pero fue por fragilidad. Pero lo que aquí trata el catecismo es el deliberado. Yo sé que eso es venial, pero es venial, no pasa nada, no me importa, lo hago, ese es el pecado venial deliberado. Entonces, primero, debilita y entibia la caridad. Segundo, dispone al pecado mortal, muy importante eso tenerlo en cuenta. Si yo tengo la mala costumbre de hacer pecados veniales deliberados, me voy disponiendo al pecado mortal, que va a llegar tarde o temprano. Tarde o temprano va a llegar el pecado mortal, si yo en los pecados veniales los hago sin importar. Y tercero, muy interesante, nos hace merecedores de grandes penas temporales en este mundo y en el otro, dice el catecismo, los pecados veniales. Uno por ahí piensa en los mortales, los veniales. Nos hace merecedores de grandes penas temporales en este mundo y en el otro purgatorio. Como decíamos, si yo morí con puros pecados veniales, gracias a Dios no tenía mortales, o me arrepentí de los mortales que había cometido, pero tenía veniales. Uno va al purgatorio. Allí vaya si se padece. Y aún en este mundo, por los pecados veniales, uno padece. Y de hecho eso lo enseñan siempre todos los autores espirituales, que un solo pecado venial que hayamos cometido, ya eso solo bastaba para que merezcamos ser humillados y pisoteados toda nuestra vida. Y qué decir, uno que ha cometido tal vez tantos pecados graves, mortales, y cientos y miles de veniales. Pues tener eso muy en cuenta. Merecedores de grandes penas temporales en este mundo. No pare, Dios no castiga, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios no castiga. Claro que Dios es amor y Dios es misericordia, pero también es justicia. Y Dios claro que sí castiga. Solamente hay que leer la Sagrada Escritura para darse cuenta. Sodoma y Gomorra, el diluvio, Adán y Eva pecaron y vean lo que estamos metidos, el pecado original, la muerte, las enfermedades, todas las miserias, todos los males que se han venido, el infierno, digamos el caso. Dios no castiga, entonces ¿qué es el infierno? Claro que Dios castiga, porque Dios es justicia y es misericordia también. Por supuesto que si yo me arrepiento de todo corazón y cambio de vida, Dios me perdona. Así yo haya durado 50 años en los peores pecados que pudieran haber. Si yo me arrepiento de todo corazón y cambio, Dios me perdona. Pero si no me arrepiento, si no cambio, entonces me viene la justicia, el castigo. En todo caso dejamos allí y mediante mañana veremos que nos enseña el catecismo sobre los pecados o vicios capitales y otros pecados más graves. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.